Periodista, publicó artículo en prensa escrita y conductor de radio y televisión. Si uno es capaz de hacer una buena pregunta, es probable que llegue a buenas respuestas. Ex director del SECAN, director del Servicio de Comunicación Audiovisual Nacional, entre 2020 y 2024. Y hay una pregunta de cuya respuesta depende buena parte de la calidad o de revelar la calidad de la democracia. ¿Podemos confiar en que la justicia aplica o aplicará la ley del mismo modo cuando el acusado es poderoso o débil, rico o pobre, militar, civil, ex guerrillero, ex represor, hombre, mujer, oficialista u opositor? Porque si la respuesta es afirmativa, el Estado de Derecho está vivo. Actualmente es diputado por el Partido Independiente. Si empezamos a dudar, y la duda es legítima, estamos ante la evidencia de que es probable que se esté erosionando uno de los pilares de la República. En la entrevista central de Punto de Encuentro, El agua era un derecho humano, así consagrado en la Constitución, que debía proveer el Estado. Y viva, que parecieron todos muy contentos con el resultado. Pues tengo malas noticias, señor presidente. 22 años después, está todo peor. El que empeoró todo en estos 22 años, ¿sabe quién fue? El Estado. Gerardo Sotelo. Hola Gerardo, un placer tenerte aquí con nosotros. Bienvenido. Estar contigo, con ustedes. Presenciaste antes que nada algo único, sí. Que fue un desayuno abonado en su totalidad por Victoria Rodríguez. Lo que a quien le agradecemos. ¿Sabes para qué trae mucho. esto, no? Lo que generó, ahora yo quiero que des la devolución, pero lo que generó una imagen lamentable, pero que bueno. Éramos como todos claro, alrededor estábamos del todos buffet, comiendo ¿viste? y Gerardo Sotelo estaba solo en el estudio. Sí. Lo miraba, ¿Qué sensación te dio? Es una sensación muy rara, ¿no? de tristeza para con nosotros. No, me daban ganas de pedir De aire ayudar. y seguir yo solo acá. Pero Te dimos penita, ¿qué te dimos? me dieron Un una café te sensación dimos de por momento. abundancia. Primero que nada, pues fue un desayuno pantagruélico. Opíporo. Y Opíparamente. envidia. Yo ya no puedo desayunar así. No, Pero- es que eso no es la primera y última vez. O sea, son esas cosas que un porque sí, porque no, viste que pinta un Sí, día. perfecto. Y ta, porque ¿Ligaste un aparte es café, el por día lo de. menos? Un café excelente, además, no voy a ¿Sí? decir nada por una cuestión comercial, pero no, la verdad que me dieron mucha envidia porque ya no puedo desayunar de esa manera, trato de desayunar de Más forma liviano. Pero es una frugal, vez, más ¿viste? frugal. Es una Es vez. una vez. Sándwiches Yo- yo- calientes, yo media Yo luna venía rellena. pensando, si nosotros hacíamos esto todos los días, salimos rodando. No, estamos de imposible. acuerdo, No se puede. No, y vos terminas en la calle. Y yo en la calle. No le da- sin duda. sin No hay duda. plata con qué pagar ese desayuno Claro. todos los días. Bueno, muchas Nos met- gracias por la invitación. No, Nos pero- metemos en la actualidad un poco. Ayer se votó en comisión el proyecto de ley de rendición de cuentas. ¿Cómo está el panorama ahora donde la coalición republicana o los integrantes de la coalición republicana ya anunciaron que no votan el proyecto en general? Ayer se dio la votación en comisión, ahora tiene que pasar al plenario. ¿Cuál es la actualidad, Gerardo? Ayer se consolidó algo que se viene, en lo que se viene trabajando de algún modo desde el año pasado, pero en vísperas de la consideración en diputados de la rendición ya se había anunciado, y es que la coalición republicana está coordinando. Ayer hubo prácticamente unanimidad en la votación, no solo en general, sino en particular en el articulado. Yo te diré que, salvo en un capítulo que yo voté distinto al resto de la coalición, pero acordado, ¿verdad?, que fue en la creación del Instituto de Bienestar Animal, y después en otro... Ahí votaste a favor Ahí con voté a el favor de la oficialismo. creación, sí. Y en otro artículo sobre el destino de los envases de plástico, un artículo que tenía cosas a favor y en contra. En el resto del articulado, eran 366 artículos, votamos de manera coordinada, es decir, nos juntamos, coordinamos lo que opinábamos de los artículos, fuimos viendo y tomamos una decisión en conjunto. Eso creo que es un hecho político relevante. Y lo otro es que... Sí, sobre todo porque, perdona que te interrumpa ahí, Gerardo, pero sobre todo porque lo primero que dijo el oficialismo, concretamente el ministro Done, y también lo repitió acá en Punto de Encuentro, es que había entendido que fue apresurada e irreflexiva la decisión de la coalición de anticipar una negativa a la votación, ¿no? Insistían sin haber, más que leído, habiendo estado de acuerdo en la previa, en temas muy generales, ¿no? Sí,
A ver, recuerdo lo que dijo Odone, obviamente no lo comparto, no solo no fui reflexivo, fue fruto de una lectura quizás primaria del proyecto de rendición que se había distribuido un par de días antes, es también la consecuencia de la valoración que hace la coalición del desempeño del gobierno hasta ahora. El gobierno viene a rendir cuentas de lo que hizo en el último año. De eso consiste básicamente la rendición y decirnos cómo piensa manejar algunas áreas en el año que sigue. Y esa fue el sentido que le dio la coalición republicana a la decisión de no votarla en general. Por supuesto que en particular hay muchos artículos. Ayer creo que la mayoría de los artículos se votaron por unanimidad. Al menos en lo personal, las prioridades que estableció el gobierno para esta rendición las compartimos. Las políticas de seguridad, las políticas de infancia. Sí, ¿quién no las compartiría? Bueno, claro, como prioridad, ¿no? Como prioridad porque lo que estamos viendo, y en eso sí establecimos nuestras objeciones, es que para fortalecer las políticas públicas, por ejemplo, en materia de creación de cargos en el Ministerio del Interior, en el INR que se crea en esta rendición con el apoyo unánime de todos los partidos, están afectando vacantes o están trasladando, haciendo transposición de rubros destinados o de cargos hacia el Ministerio del Interior, por ejemplo, o hacia el MIDES, de una manera que sinceramente no le encontramos lógica. Hay algunos incisos, algunos ministerios a los que se le sacan 13 cargos y luego se le crean 14 o 12. Es decir, no hay una lógica que podamos interpretar sobre cómo de verdad le están dando prioridad a los rubros o a las áreas o a los temas a los que se le da prioridad. Porque en el fondo lo que sigue faltando, y esto creo que también es responsabilidad de la coalición republicana, es que el sistema político sigue sin encarar la reforma profunda del Estado uruguayo. Mientras no hagamos eso, que no significa ni entrar con la motosierra, ni cerrar ministerios, así a lo loco por lo menos, sino revisar concienzudamente cuál es el gasto prioritario, cuál es el gasto que solo el Estado puede y debe hacer, y cuál es el gasto superfluo que lo único que está haciendo es detener, frenar pero no el crecimiento. habilitar la discusión justamente artículo por artículo, donde podría justamente atenderse ese control de los dineros públicos. Entonces no hay como una contradicción ahí. Se exige por un lado esto que está planteando Gerardo, que si pasás línea es el control del dinero, del gasto del dinero público. Bueno, se exige eso, pero después no se habilita la discusión artículo por artículo donde se juegan los partidos. Sí, te entiendo el planteo, que además es legítimo plantearlo así. Ahora, observo lo siguiente. Primero, el que tiene responsabilidad de conseguir los votos para su rendición es el gobierno, no la oposición, es al revés. El gobierno está en minoría en diputados, tiene mayoría en el Senado, por lo tanto tiene que pasar por diputados su proyecto. Y presenta una rendición sin asegurarse los votos necesarios para su aprobación. Eso es responsabilidad del gobierno. Luego, tan luego el Frente Amplio, que jamás votó una rendición de cuentas de un gobierno que no fuera el propio, reclamándole a la oposición que le está poniendo un palo en la rueda. Acá hay algo concreto, y lo dijo el propio Odone. Los capítulos centrales de las políticas que quiere priorizar el gobierno, no solo que las compartimos, sino que perfectamente se pueden arreglar con leyes particulares, Llevan otro porque tiempo. no son temas de rendición. Pero escucho por ahí que llevan otro tiempo, ¿no? Bueno, Claro, pues la rendición tiene un plazo para ser sí, votada. sí, pero la rendición igual te lleva prácticamente hasta fin de este año. Es decir, perfectamente se puede resolver eso a través de disposiciones legales convencionales que no tengan plazo, que no tengan las restricciones de la consideración parlamentaria de la rendición de cuentas. Lo que observamos que hay mucho en estas prioridades que tienen que ver con los pésimos resultados que está obteniendo el gobierno en las encuestas de opinión pública y que felizmente deciden con buen criterio cuáles son las áreas prioritarias. Ahora, cuando vemos cómo quieren financiarlo, ahí notamos que hay improvisación. Es decir, que nada de esto estaba previsto,
que se le vino arriba una realidad que deriva de la propia gestión del gobierno y que cuando fueron a armar la rendición dijeron, bueno, ¿cómo hacemos para dar una señal de que tenemos foco en las cosas importantes? Bueno, vamos a apelar a cargos, a vacantes y a cargos que no han sido provistos en otras áreas y vamos a llevarlas donde lo precisamos. Bien, pero eso ni fue planificado, ni parece que responda a un criterio lógico. Es decir, no es que esté mal fortalecer la policía, el Instituto Nacional de Reinserción, el MIDES, es que lo están haciendo de una manera que da la pauta de que no lo tenían previsto. Ahora, Gerardo, vos planteabas, se dio un hecho político con la coalición republicana coordinando y acordando no votar este proyecto de rendición de cuentas. Ahora, al anticipar esa decisión, cuando recién se había presentado el proyecto, ¿no se sacaron un poco también ustedes la posibilidad de negociar mejoras y decir, bueno, con esto estamos de acuerdo, pero no estamos de acuerdo en la forma como se está haciendo, proponemos esta otra y ahí negociar con el gobierno una mejora para una prioridad en la que están todos de acuerdo? A ver, yo entiendo que es mejor negociar desde una posición de relativa fuerza, pues no dramaticemos en el sentido de que hasta ahora el oficialismo se las ha ingeniado para conseguir las mayorías, eso hay que reconocerlo. Lo ha hecho habitualmente con los votos de cabildo abierto y probablemente lo haga también en este caso. Nos da la impresión de que no había tampoco una disposición a negociar, por lo que te decía. Si tú claro, sabes... El ministro Don dijo acá que estaba dispuesto a negociar y que él estaba abierto a negociar cambios. Es que el ministro Done tiene siempre ese temperamento y lo celebramos. Primero celebramos que esté él al frente del Ministerio de Economía, no porque compartamos todo lo que decide, pero porque es un hombre que en general dice cosas con la absoluta sensatez. Incluso algunas cosas que seguramente no son compartidas por todos los miembros del gabinete que integra, pero nosotros hemos estado abiertos a dialogar. Y de hecho, ayer que tuvo la comisión, estuvimos todo el día con la aprobación de la rendición, hay cosas que se arreglan de buena fe o que se dejan para modificar de aquí al plenario. Por suerte, el Parlamento y en general el sistema político uruguayo tiene esos códigos de entendimiento y de responsabilidad, compartida por todos los partidos, así que perfectamente podemos seguir negociando algunas cosas, pero yo digo... pero no dan los votos. No, en general no, a este proyecto no, a otro proyecto hubiera sido otra consideración. Es una señal también de que hay que llamar a responsabilidad del gobierno por el desempeño. Sí, pero viste que el expresidente Luis Lacalle Pou hablaba de la responsabilidad también de la oposición en la gobernanza. No, claro, bueno, claro. Y eso no es un llamado, no a que tengan que votar necesariamente esta rendición, pero sí a que, bueno, tal vez la respuesta es responsabilidad del oficialismo conseguir los votos. No, pero es que estamos actuando con mucha responsabilidad, Victoria. Hemos invertido muchas horas en considerar, me refiero a los partidos de la coalición y la coalición como tal, analizando artículo por artículo la conveniencia o no de aprobarlo. Es decir, no es que dijimos, mira, le votamos todo que no. Ah, pero de los 300 y pico, en contra, invotables, ¿cuántos son? Invotables, algunas decenas. Es decir, yo no... De algunas decenas. No, pero estamos hablando de 360 y pico. Por eso, ¿cuántos son realmente, o son tres, o son los de las transferencias, los que realmente tienen bueno, los de las condicionalidades, los de las condicionalidades, ahí estamos marcando una opinión, una mirada contraria, porque aún aceptando que tú no podés dejar a las familias que más necesitan sin los recursos, porque la niña o el niño no vayan a la escuela, sí, tampoco podés dejar de plantear en la ecuación o en la relación entre esa familia y el Estado, que ese dinero que se le da, se le da primero porque a esos niños no se los puede dejar tirados, no se los puede dejar solos. Es la sociedad, no el Estado. Es la sociedad que produjo unos recursos que los destina a asistir a los más pobres. Y eso está bien, esos niños tienen derecho a recibir ese dinero, pero no se puede dejar de plantearlo con cierto nivel de condicionalidad, no solo porque eso genera exigencias a la familia
A veces tenemos una mirada extraordinariamente, ya no paternalista, sino diminutoria de la gente que está en condiciones de mayor vulnerabilidad. Generarle la responsabilidad de que sus hijas y sus hijos vayan a la escuela y al médico, en la medida que lo puedan hacer, no me parece mal. Primero, por el resultado buscado. Y segundo, porque las personas tienen derecho, sobre todo los niños, a recibir ese dinero, pero tienen también la obligación de saber que ese dinero no sale de la máquina de hacer billetes, sale del trabajo de otras personas, y eso... ¿Eso debería automáticamente generar la condicionalidad? Lo que debe generar la condicionalidad es que la sociedad debe asegurarse de que se entiende qué es lo que está pasando, ¿sí? Acá quizás sea una mirada que va un poco más allá del resultado material. ¿Cuántos niños que reciben o cuántas familias que reciben este tipo de prestaciones mandan a sus hijos a la escuela o al médico? Eso es el número, y está muy bien que ese número sea muy alto, como lo ha sido tradicionalmente, pero también debe quedar de manifiesto qué es lo que está pasando. Es decir, hay una sociedad que decide invertir en personas, en familias que tienen niños, o en familias que no son autoválidas, que no tienen manera de costearse sus insumos. Eso está bien, y eso en el Uruguay por lo menos hay, no sé si unanimidad, pero un amplio consenso. Luego, quien recibe ese dinero tiene que saber qué es lo que está pasando. Tiene que saber que tiene, de algún modo, que cumplir con ciertas obligaciones, y en la medida que puedan ir saliendo de esa condición, hacer lo mismo con otras personas. Es decir, así funciona la, llamémosle, solidaridad. Yo no creo que esto sea solidario en la medida que es obligatorio pagar impuestos. Es decir, la solidaridad es siempre voluntaria, pero demuestra o muestra los valores de la sociedad uruguaya. Es decir, para la sociedad uruguaya es inaceptable dejar tiradas a familias Para con vos niños. es irresponsable que esos dineros, producto de la solidaridad Sí. uruguaya, no tengan no tengan una contrapartida o no tengan el destino para el cual fueron pensados. ¿Es irresponsable no controlar en qué se gasta esa plata? ¿En qué gastan la plata? No solo que es irresponsable, es inconveniente. Es inconveniente. Ahora, lo que creo Porque que viste nadie... que la verdad que vengo escuchando y pasando cernidor, ¿no? Porque esta polémica tiene un tono honesto y bien intencionado en algunos casos, y en otros son sofismas, ¿viste? Sí. Preocupantes. Entonces, Sí. pasando al cernidor y atendiendo a la polémica más honesta intelectualmente, a veces dudo, ¿no? Porque escucho todas las versiones y dudo. ¿Por qué la certeza de que lo van a gastar mal, y entonces por qué no puede ser al revés la percepción de que va a ser la excepcionalidad? Está bien, que pero lo gasta mal? yo dudo de los dos extremos. A ver, nadie dice que lo vayan a gastar mal. Son familias de recursos muy escasos, y que por una cuestión de lógica elemental, el grueso de los recursos lo gastan en cuestiones de necesidades básicas, de alimentación y de higiene, porque si no, no sobrevivirían. Esas cosas, o esa mirada que hay muchas veces en las redes sociales, o de personas que están muy enojadas con la vida, que dicen se lo gastan en drogas, se lo gastan en vino, es simplificar el problema. No, Esas familias, no, el grueso de los recursos lo que- gastan en los insumos Hay básicos. gente del oficialismo, por ejemplo, que dice, bueno, pero la pueden gastar, por ejemplo, en una pensión. Obviamente, claro. Ah, que o sea, es el así. abanico es amplio. Yo te quiero preguntar si te parece, Bueno, y si más gastan allá... una pensión, Pero es que eso es está bueno, bien, pero, tiene que tener un pero el exactamente. abanico es amplio, Claro, que sí, sí sí, y que no. Ahora, ¿te parece, más allá de que es política pura y dura, un golpe bajo, el hecho de agarrarse y decir, no votan la rendición de cuenta, entonces no les importa a la gente más vulnerable? ¿Por qué Bueno, no pero lo que aceptan? pasa es que eso es insostenible. Eso es insostenible porque los partidos... Bueno, yo te que pregunto si te parece bajo, Es te que es un parece golpe dentro de, bajo, la, claro. de Pero de las genera- reglas. O sea, poner a los más vulnerables dentro de una votación que es mucho más grande. y más Intentaron amplia. decirlo al comienzo cuando anunciamos que no íbamos a votar en general la rendición. Pero es insostenible por varias razones. Primero, porque los partidos que integran la coalición, los dos partidos históricos más el Partido Independiente, tienen credenciales de sobra que han tenido los primeros durante largas décadas, y el Partido Independiente, desde que existe,
una mirada proclive a las políticas sociales. Eso es un consenso a nivel nacional. Se puede discutir sobre la herramienta, pero no sobre la justicia de asistir a los más pobres. Y segundo, porque como dijo el propio ministro Done, bueno, pero no es dramático. Todos estos capítulos se pueden resolver por una ley al margen de la rendición. Ahora, a mí me parece, lo que dice Victoria, es que es una mirada caricaturesca, decir que se van a gastar la plata en cosas que no corresponden si no estamos ahí mirando con una lupa a ver si le compran útiles escolares. No, pero te deja en un lugar desde una silla, en un lugar alto, mirando para abajo, totalmente, feo, no, feo. Pero eso lo han dicho legisladores de la coalición republicana. Martín Lema, Pedro Por eso no quieren que el dinero sea... No, está bien. Yo, eso, en todo caso, pero vos no lo compartís, claramente. Yo no recuerdo que lo hayan dicho en esos términos. Parece claro que si vos estás invirtiendo dinero con un resultado esperado, que algún tipo de control tengas. Por las dos razones que explicaba. Primero, porque un control razonable, contemplando, por ejemplo, que esa gente también tiene que gastar en transporte, también tiene que gastar en vivienda, y eso es razonable. Pero por otro lado, y esto es un discurso que lamentablemente no está en la agenda pública, porque de hecho hemos escuchado gente que dice que esas asignaciones o que esas partidas son un derecho. Y acá el asunto es que vos no tenés el derecho a que el Estado te financie la educación de tus hijos. Tus hijos, en todo caso, tienen el derecho a no ser dejados al abandono si nacen en una familia que no tiene recursos. Y en todo caso, esas madres, digo madres porque en buena medida... Sí, son jefas de hogar. Son jefas de hogar, son hogares monoparentales de madres muy pobres en el grueso, ¿no? Tienen un potencial que en determinadas circunstancias pueden desarrollar de convertirse en personas, si no autoválidas, por lo menos en poder facultarlas para que lo sean. Entonces, una mirada enteramente de conmiseración las condenan a ser víctimas eternas, y eso no es justo tampoco, eso tampoco es justo. Entonces, exigirles algunas cosas que puedan cumplir, y sobre todo reflexionar sobre la naturaleza del procedimiento. Es decir, hay una sociedad que pone dinero para que aquellos que la están pasando peor tengan una oportunidad de zafar, ¿sí? Por lo tanto, que todas las partes sean conscientes de lo que está ocurriendo. Pero antes, hasta ahora, hasta que cambie la rendición, con la rendición eventualmente, no todo es en efectivo ni no todo es con contrapartida. Entonces, ¿no se puede negociar ahí? Sí, ¿Un claro. 80-20? Sí, por supuesto, sí, perfectamente, claro. Lo que no creemos que sea conveniente es retirar íntegramente las condicionalidades. Primero porque no es cierto... Pero que no todo era contrapartida. No, por supuesto que no. Incluso partidas que se crearon durante el gobierno pasado, claro. Entonces... Sí, pero eso sí se puede negociar. Lo que no creemos que sea conveniente es retirar íntegramente las contraprestaciones. A mí lo que me llama, no es parte de la discusión en sí que estamos viendo. Las exigencias, a mí sí. Lo que me llama poderosamente la atención, y ahí voy a la disciplina partidaria, ¿no? De estos dos grandes bloques que hay, que de un bloque nadie piense como el otro y de uno piense como el otro. ¿Me explico? Perfectamente. Eso es lo que a mí siempre me ha servido, y que no es parte de la discusión, no, en realidad. Es que no es parte de la realidad. Es que no es parte de la realidad. Exactamente. Lo que pasa es que después, cuando vas a votar, bueno, vos tendés a entenderte con el bloque del que formas parte. Pero hay en el medio... O sea, vas a lo que piensa la mayoría, por más que vos intrínsecamente digas, che, capaz que tiene un punto. Claro, pero en Uruguay, a diferencia de lo que pasa en otros países no muy lejanos en la geografía, hay unos vasos comunicantes que permiten entendimientos entre los dos bloques. No sé si ocurrirá en este caso, pero en este caso, de hecho, hay un amplio consenso también. Estamos discutiendo sobre una herramienta específica que es las exigencias para asignar esta nueva partida única. De Victoria te preguntaba cuántos puntos son irreconciliables, no, era la palabra, o sea, invotables. Invotables. Exactamente. En esos que me llama la atención de que
todos, o sea... No, bueno, Bueno, pero- es una decisión política también, Bueno, y no lo que te digo, la disciplina técnica partidaria, pasa solamente, después ¿no? tenemos acá sentado a alguien del Partido Nacional Lo que que te pasa- dice, nosotros no tenemos disciplina partidaria, nosotros somos libres, no sé qué, pero votan todos iguales. Tenemos que distinguir dos cosas. No hay duda de que es mejor esta iniciativa que plantea el oficialismo, esta partida única, a el sistema anterior. Es mucho más eficiente y en eso estamos todos de acuerdo. Eso es lo sustancial. Y en eso estamos todos de acuerdo. No es que la oposición va a votar en contra. Después es legítimo que sobre algunas herramientas sobre eso, o sobre algunos enfoques haya diferencias. Por ejemplo, en el tema de seguridad, que es con mucha distancia el tema que más preocupa a la gente. Yo el otro día miraba las mediciones sobre cuáles son los asuntos que más preocupa a la gente, las encuestas, ¿no? La seguridad tiene, creo que cerca del 60%. Para el 60% de la población, la Es el seguridad, tema más 57 creo que eso, por ahí anda, ¿no? Es el tema más importante. Si tú sumás todos los porcentajes de gente que dijo pobreza, pobreza Sí, sí, infantil, Empleo. no, empleo te No, está mal. empleo No, está arriba. digo los casos vinculados sobre todo a infancia. Sí, no te y cerraba que pobreza. sea la prioridad para nadie. Pero sí. no llega al 5%. Ahora, eso no quiere decir que desde el sistema político se tenga que asignar los recursos de esa manera. Y no, claro, porque Ta. en realidad la prioridad no necesariamente supuesto. del Estado, o sea, de los políticos, tiene que ser la que piensa Claro, la porque gente. la gente, vota cuando- con el bolsillo y con la seguridad. Y claro, y está bien que tenga ese tipo de mirada. Ahora, el sistema político dice, che, pero están todos los temas de desarrollo. Por ejemplo, cuando se le pregunta eso a la gente, el tema, el gran asunto de la educación nunca aparece como problema. La salud no aparece como problema. Igual como también problema Nobleza- prioritario. Gerardo, Nobleza Liga. Después cuando se acerca la época de poner el voto en la urna, básicamente se apunta a lo que a la gente le duele, Ta, que es pero- el bolsillo y lo otro, ¿no? Por ejemplo, primera infancia, recién en esta campaña electoral se puso con énfasis arriba sobre la mesa cuando Porque- es algo medular Está, de pero toda la porque vida. un ciudadano común, una persona que se dedica a trabajar, a criar a sus hijos, a estar con su familia, en fin, a tener tiempo de esparcimiento, que es lo que hacemos todos nosotros cuando hablamos de política, ¿no? Tiene que ser el sistema, tiene que ser los dirigentes políticos que le expliquen la relación directa que hay entre los altos niveles de inseguridad y la pobreza infantil, que es el mismo tema. Ahora, si no se lo explican los dirigentes políticos, la gente no tiene por qué atar las dos moscas por el rabo. Si vos mirás quiénes son las personas que están presas por delinquir sí. contra la propiedad, contra la seguridad y la vida de la gente, y vos mirás de qué familias vienen, esas 17.000 personas que están presas, que son casi todos Familias hombres, ¿no? vulnerables. Claro, si hay una relación directa entre invertir en primera infancia, entre lograr quebrar los altos niveles de deserción que hay en el ciclo básico de secundaria y la seguridad. El problema es que la No, mirada, no es solo la- lo que invertís en Gerardo, policía. La ¿sí? mirada es cortoplacista. Vamos a una cosa que nos compete a todos nosotros, personal. Olvídate, poné que sos egoísta, la jubilación. Y no me acuerdo si era la presidenta del BP, no me acuerdo quién era, decía, está comprobado, a partir de los 50 años recién te empieza a preocupar eso. Obviamente. O sea que hoy en la mayoría de la sociedad es algo que te va a Pero tocar mirá. y a nadie le interesa, ni siquiera el mediano plazo. Una Sí, preguntita sí. para algo que vos decís. ¿Le compete al sistema político lograr que la ciudadanía ate los cabos, por ejemplo, de la relación de la pobreza, de la delincuencia con la pobreza o la educación? ¿Y cuántas veces va a haber que explicarle al sistema político que aten los cabos entre delincuencia y sistema de rehabilitación? Bueno, Porque, Mm. ¿no? Una cosa es que le cueste más a la ciudadanía, que pide penas más duras porque piensa desde su propia realidad. Pero ya está más que probadísimo que un sistema de una cárcel que no rehabilita solo reproduce más delincuencia. totalmente. Y Mirá, bueno, y después no están los recursos nunca. no, lo que pasa es que los recursos que se necesitan para mover la aguja en cuanto a rehabilitación son de tal volumen que únicamente se pueden lograr con un amplio consenso político. Por eso pregunto, Sí. ¿cuándo va a atar los cabos el sistema Mirá, político? no lo sé, pero lo que sí te puedo asegurar, nosotros, el Partido Independiente participó del diálogo en Torre Ejecutiva Acaban de poner del a año Radio, pasado. ¿no? De comisionado parlamentario. Sí,
O sea... Nosotros participamos en los diálogos de Torre Ejecutiva todo el año pasado. Participaron todos los partidos, Sí, sí. menos creo que Identidad Soberana. Nosotros presentamos un proyecto, como presentaron otros. En el proyecto decíamos, además de algunas medidas concretas, decimos, la única manera de que podamos tomar las decisiones que la gravedad del problema requiere es con un amplio consenso político. Presentamos incluso casi que un modelo de gobernanza, porque estamos frente a una excepcionalidad. Esto no es si subimos o bajamos un poquito un impuesto o si retocamos alguna normativa medioambiental. Esto es una tragedia que requiere recursos excepcionales. Ningún gobierno va a invertir en cárceles sabiendo que para la ciudadanía eso está mal, porque además de que nos robaron estamos invirtiendo plata. Primero porque no le explicaste que esa persona que está presa porque cometió un delito, además de que la está pasando muy mal, va a salir mañana, pasado, en algún momento sale, y si tú no le das la oportunidad a aquellos que sean recuperables de rehabilitar, de reinsertarse en la sociedad, lo que va a hacer es volver a delinquir. Como además seguís alimentando la fábrica, porque sigue fracasando la mitad de los jóvenes en edad de cursar el ciclo básico de secundaria, es una guerra perdida, porque ni terminaste con la fábrica de delincuentes, ni corregiste lo que hoy son delincuentes. La única manera de que la sociedad ingrese en una fase de ciclo positivo, es decir, que caigan los altísimos niveles de reincidencia y que deje de fracasar más de la mitad de los jóvenes del ciclo básico, es poner recursos extraordinarios. ¿Cómo haces para arraigárselo a la gente con los otros problemas que tiene? Cuando en realidad, cuando hay un delito, de repente vos vas a X o ves a alguien de la oposición y en vez de hacer ese razonamiento, claro, agarrás y decís, no, tiene que renunciar negro, esto es el país que vos no sé qué... Bueno, nosotros no decimos ni a renunciar negro. Es más, nosotros marcamos, me refiero al Partido Independiente, cuando salió el plan de seguridad, nosotros tuvimos un discurso diferente al de los socios de la coalición. De hecho, vos dijiste que era un plan serio con buena estructuración técnica. Exactamente, es un plan serio con buena estructuración técnica, pero es lo mismo que venía diciendo. Pero yo creo que no va a terminar funcionando porque exige unos niveles de coordinación interinstitucional que no se corresponde con la realidad. Tú tenés que hacer que converjan a un nivel de coordinación organismos que tienen incentivos perversos, es decir, que tienen sus propios criterios o prioridades, y van a tener que coordinar a un nivel que va a ser muy difícil. Pero me entendiste a lo que yo iba desde la comunicación, eso que vos pregonabas, que hay que tratar de aculturizar a la gente, que entienda, si 1 más 1 es 2, exacto, niños pobres es igual deserción, es igual delincuencia, y cuando en realidad pareciera que es tu bienestar conmigo al poder. Bueno, pero eso es lo que planteaba Victoria, es decir, hasta cuándo el sistema político va a seguir tratando de pescar votos, exacerbando algo que la gente legítimamente siente. Pero cada vez que gana un gobierno, Gerardo, vienen y dicen, no, hay que hacer una mesa con todos, y termina pasando lo mismo. Pero ahora se hizo la mesa y se elaboró un plan de seguridad. Pero este gobierno, como probablemente el anterior y el anterior, cree que puede hacerlo solo, y ese es el error. Es decir, se hizo un plan de seguridad. No abre juego lo suficiente. Yo lo dije delante del ministro del Interior en comisión. Porque además tenemos buena relación. A ver, desde el Ministerio del Interior se comprendió que el Partido Independiente tiene una mirada responsable, profesional y responsable. Pero se le dije, mire, en general uno se dirige a la mesa, no al ministro. Este gobierno va a fracasar relativamente. Es decir, va a seguir bajando de a poquito, un poquito, la rapiña, un poquito los hurtos. Eso va a ser imperceptible, claro. Pero también pasó en el gobierno anterior. Para la gente es imperceptible. Es como que yo te diga, mirá, el mes pasado en la cuadra de tu casa hubo 5 arrebatos. Sí, el partido se juega con los y homicidios. este mes hubo 4. Y vos decís, pero me siento igualmente inseguro, ¿sí? Claro. Entonces va a volver el próximo gobierno. Si va a reproducir el mismo procedimiento, le va a ir un poquito igual, es decir, un poquito mejor, pero no va a mover la aguja, la gente se va a sentir
se va a seguir sintiendo ¿Cuál es el problema? Que no insegura. abren el juego suficiente para los demás. Es que tenés que tomar decisiones que son de un volumen que solamente con un amplio consenso político se puede ¿Y tomar. por qué no lo hacen? ¿Para agarrar y para si hay un logro, colgarse esa cocarda en solitario? Y es probable. Y bueno, pero es Lo que- lamentable, Bueno, entonces. pero entonces, vamos a lo que It decía is Victoria, politics. en algún momento... Sí, claro, pero la- al final volvés a lo que le recriminás al argentino. No. Pobre argentino, no tienen a quién votar. Exactamente, Entonces- exactamente, pero entonces vos tenés la versión de seguridad de Milei, se llama Bukele, ¿sí? Y vos tenés gente que no encuentra una respuesta madura, razonable, del porte adecuado en Y el dice sistema Bukele. político. Y sí, pero pensás que los uruguayos estamos vacunados contra el populismo, no estamos vacunados. Hasta el propio Orsi propuso analizarlo. Claro. A ver por qué, ¿no? Y porque no lo puede rechazar, porque la gente está desesperada. Entonces vos le decís, no, pero mire que eso es un engaño, que que se genera un sistema de cero garantía. Va a terminar preso su Sí, hijo adolescente porque justo estaba en un lugar, no va a tener ninguna garantía. ¿Te parece irresponsable, por ejemplo, que Andrés Ojeda en las últimas semanas haya dicho decir Bukele no es mala palabra? No, es que no es mala palabra, yo estoy totalmente en contra, es decir, que analizar las políticas de seguridad, de economía, de pero cualquier que tipo. Totalmente en contra de implementar una política Bukele. No, pero absolutamente. Ah, Lo que pasa es que Bukele solamente se puede explicar en una sociedad que venía de 40 años de pérdida de seguridad, primero por la guerrilla, por los grupos paramilitares. Era una sociedad absolutamente que había normalizado las muertes violentas por razones políticas, por razones sociales de todo tipo. Pero además, el problema de El Salvador, además de todas las diferencias sociales que tenemos con El Salvador, no es el problema que estamos viendo en Uruguay. En Uruguay hay un problema de narcotráfico, de bandas organizadas en torno principalmente al narcotráfico. Pero El Salvador no tenía un problema de narcotráfico, tenía un problema de pandillas, que es distinto, o sea, tiene una naturaleza. Pero por eso y te una pregunto, Tiene otra dimensión. lógica. Por eso Claro, te pregunto si no funciona te con otra resulta lógica. irresponsable poner a Bukele sobre la mesa justo dentro de ese contexto. No me voy a pelear con mi amigo Andrés Ojeda. No, Lo es que amigo mío también. Lo que tengo es una diferencia, pero me parece que está bien. No sé si fue el único aparte. Porque yo estoy de acuerdo con pensar, pero pensar en serio, lo que significa la alternativa a Bukele, porque estoy convencido que cuando se le plantea a la gente todos los problemas, como dicen los economistas, todas las externalidades negativas del sistema Bukele, la mayoría de la población uruguaya dice, no, eso es una locura. Pero además el Uruguay ya pasó por esto. Y eso se llama dictadura. Es decir, hubo un momento en el Uruguay, bueno, empezó antes, es decir, la apelación a que llevándonos puestas las garantías de la ley y el respeto a los derechos del prójimo, vamos a resolver los problemas, empezaron por lo menos cuando un grupo de particulares en el año 63 armó una organización guerrillera porque había mucha injusticia social, ¿sí? Y dijo, no podemos respetar el sistema democrático porque mira la injusticia que hay, vamos a hacer una organización guerrillera y vamos a hacer atentados, secuestrar gente, hacer una revolución. El resultado fue una catástrofe que llamó dictadura, que lo único que hizo fue empeorar todo, pero cuando hubo un golpe de Estado, primero cuando aparecieron los tupamaros, mucha gente dijo, y la verdad, con los niveles de corrupción y de injusticia que hay en aquella época, y sí, está bien que esta gente haga esto. Y después, cuando hubo un golpe de Estado, mucha gente dijo, y sí, con el caos social y político que había, y bueno, por lo menos no va a haber tanto relajo, como se decía en la época. Es decir, cada vez que una sociedad cae en la tentación de la solución fácil, lo que tiene es una realidad más difícil. Siempre lo hablamos. Perdón, pero para sí. que eso ocurra en un país como el Uruguay, Mm. tiene que fracasar masivamente el sistema político, y eso no está ocurriendo. Es decir, todavía la gente, el grueso de la ciudadanía, confía en el sistema político. Hay altos niveles de desconfianza y yo te diría que casi que de rechazo. Pero en términos relativos a lo que es el mundo en el que vivimos, todavía tenemos un sistema estable con liderazgos sólidos, con personas que siguen creyendo en algunos dirigentes por lo menos y en su partido político. Si vos mirás de hecho lo que es la votación, los outsiders o los que vienen desde otro perfil, como puede ser por ejemplo Identidad Soberana, puede tener su nicho de votos, pero tampoco son masivos, o sea, en el caso de Identidad Soberana son 2 diputados. Sí, pero salvando la diferencia, mirá lo que pasó con Cabildo. Mm.
que tuvo una votación masiva, no sé si anduvo en el 11%. 11%, sí. Bueno, habrá sido por errores propios, porque el escenario político cambió, pero era un partido emergente que salió con mucha fuerza. Gustavo Salles, son 2 diputados, está teniendo, al parecer, algunas encuestas lo dan en más que de lo que ya tuvo, pero en el Uruguay, mientras funcionen los partidos que funcionan en el amplísimo centro, que va desde la centroizquierda hasta la centroderecha, y le respondan a los problemas de la gente, Bueno, va a funcionar. No estás temeroso vos porque me da que hay Es que muchos estoy políticos que vienen temeroso, acá y te dicen realmente ojo con esto de Pero que estoy seguir temeroso menospreciando a la... porque no podemos ser autocomplacientes. Uruguay es una excepción excepcionalísima. Es decir, si vos mirás Argentina, Brasil, Chile, ni te digo Europa, se está desfondando el centro. Cuando digo el centro me refiero al pacto que surge desde la Segunda Guerra Mundial, que le dio prosperidad a Europa y en alguna medida a América Latina. Y es una alternancia entre la centroderecha y la centroizquierda. Gente de talante y de ideas moderadas, algunas que creen que hay que correrse un poquito, hay que aumentar un poco los impuestos para que paguen los más ricos y redistribuir mejor, y otros que dicen, no, mire, tenemos que tener mayor apertura de Apostar a la mercado. inversión extranjera. Claro, y nadie cuestiona los derechos civiles. Claro. Eso se está vulnerando, o sea, los discursos que estamos escuchando de derecha y de izquierda, Extremas, ¿no? sí, en el continente americano son extraordinariamente preocupantes. El surgimiento de grupos de raíz nacionalista, Libertarios. ¿O de qué no, hablas? en No, Europa me refiero, es decir, partidos de neonazis, ultraderecha. sí. Ahora, ¿vos pensás que eso surge porque la gente no tiene nada que hacer y decide apoyar discursos extremistas? Eso surge del fracaso de quienes le daban hasta este momento prosperidad y convivencia a la gente. El ciudadano que mira el sistema político y no encuentra respuesta, es razonable que apoye a los demagogos. Antes de irnos a las rapiditas, que ya sabes lo que son, me gustaría dar una vueltita por el 2029, un adelanto así, de cara al 2029. ¿Qué plan tiene el Partido Independiente? ¿Mantenerse en la lógica coalicionista o tiene alguna, no sé, ambición o considerar un camino más propio? Es que el camino propio del Partido Independiente es la coalición, que fundó, que acompañó en el gobierno y que sigue acompañando e integrando con mucho entusiasmo. Ahí me parece que el gran asunto que se está volviendo a plantear después de algunos meses de silencio, y además lo han planteado figuras muy relevantes, como es el caso del senador Javier García, lo planteó en el Congreso de la 40. ¿Lema único es o lo del no? lema único, ese es el gran tema. ¿Vos qué pensás? Yo estoy a favor, el Partido Independiente está a favor del lema único por diferentes razones, pero yo comprendo que haya resistencias en partidos que además de tener tienen 200 años de intendencia, historia, sí, claro, sí, tienen obvio. realidades, digamos, comarcales, locales, donde la asimetría es gigantesca. Entonces, si es difícil una coalición donde un partido tiene la mitad de los votos, más o menos, o un poquito más, imagínate a nivel local donde un partido tiene el 80% de los votos. Porque en este tipo de alianzas, y el Frente Amplio es la expresión clara, el que paga para darle estabilidad a la coalición es el que tiene más votos, no hay otra manera. Claro. El que paga en el sentido metafórico y real, es decir, ¿quién va a perder cargos que podría ganar con la votación directa si hay una coalición? No. Y es el partido más grande. Ahora, vos me podés decir, pero si la coalición funciona, capaz que hay más votos, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que es una herramienta que si se hubiera aplicado, es un razonamiento Es un ex post, contrafáctico. es contrafáctico, si se hubiera aplicado en octubre del 24, es altamente posible que se hubiera ganado las elecciones. De hecho, los partidos de la coalición en octubre del 24 fueron mayoría, pero como votaron separados... Ahora, ¿y no crees que eso diluye al Partido Independiente más, el hecho de estar justamente en un gran partido que sería la coalición, que tendría dos sectores con bastante peso, como es el Partido Nacional y el Partido Colorado? ¿No diluye No, más para todavía nada. al Partido Independiente? Al contrario, porque ¿dónde están los votos que el Partido Independiente quisiera tener y no tiene? En los partidos históricos.
a ver, el costo de la persona que son miles, mirá que yo hice campaña, y además hice campaña cuando iba con Pablo y veía la consideración que le tenía la gente por la gestión que hizo en el Ministerio de Trabajo, el costo de la persona, decir, mire, yo soy blanco pero lo votaría, o yo soy colorado pero lo votaría al Partido Independiente, y después terminar votando a su partido porque tengo que salir a votar fuera del lema y porque no me asegura que no sea un voto perdido, en el sentido de que termine dándole la mayoría en el Senado del Frente Amplio. Eso se liquida, es decir, si tú estás en el mismo lema que Luis Lacalle Pou, que Pedro Bordaberry, que Andrés Ojeda, que Javier García, que Martín Lema, por decirte alguno de los, que Robert Silva, estás en el mismo lema, entonces no tiene costo decir, bueno, mire, yo voy a votar a fulano como candidato a la presidencia y después lo voy a votar a usted. Quiero que su bancada parlamentaria sea lo suficientemente fuerte porque es el mismo lema. Eso se vivió también en el Frente Amplio. Hoy la noticia habla de... No te convencí mucho, me parece, ¿o no? Sí. No, sí. En el sentido que vos pensás que con eso el Partido Independiente tiene todavía más chances de tener más votos. Que solo. Claro, porque además, y termino, Victoria, un partido que tiene el volumen de electores, de votantes que tiene el Partido Independiente, conseguir un 1,5%, conseguir un 1% más que te da el Senado es la diferencia grande. Claro. Es decir, un partido grande precisa convencer al 10-15% de la población para tener un éxito, ¿no? En el caso de un partido más pequeño, un movimiento leve lo convierte en un partido sensiblemente más. Yo lo veo ahora en el Parlamento, es el único partido que tiene un solo diputado. Ahora, imagínate si tuviéramos un senador y 3 diputados como tuvimos. Obviamente que tu voz y tu peso es mucho mayor. Hoy Vamos a la rápida. La noticia, perdón, la última, el tema Cardama, porque justamente esto de que el gobierno hizo bien en haber rescindido el contrato, es algo que incluso un informe del Piazzo ahora está avalando y aprovechar, resaltarlo el gobierno, no el oficialismo. Pensaba en Heber Gato cuando fundador... Pero espera, un informe del Piazzo, ¿de cuándo? Sí, de ahora, de que estuvo bien... ¿De hoy? Sí, es noticia hoy. ¿Pero dónde salió? La diaria. Me gustaría leer el informe porque... Ajá. Pero un poquito. Bueno, ahora te lo busco y te lo paso. En realidad quería saber cómo había quedado tu vínculo con Heber Gato a propósito de una columna que él escribió en su momento, también amparando al gobierno por la rescisión del contrato y que creo que no estabas muy de acuerdo. No, pero a ver, los vínculos personales no dependen de que la gente tenga opiniones distintas. Él hizo un comentario genérico sobre el rol de la oposición en el tema y asumió como comentarista de actualidad, que es además de un destacadísimo abogado, por supuesto, intelectual, es lo que hizo, publicó una columna de opinión que no tiene, más allá de que introdujo algunas opiniones de tipo jurídico, pero que no tiene el rigor de un escrito jurídico, es decir, no estaba haciendo una fundamentación frente a sede judicial del caso Cardama. Hizo algunas consideraciones, le faltaron otras, y no tenía por qué hacerlas, que hace que, en mi caso, que estoy siguiendo el tema desde el día 1 y que integro la comisión, tenga una mirada diferente. Eso es, pero no afecta en nada a nuestra relación, y además no estaba destinada a mí la columna. Eso es. Lo que pasa que, como parecía evidente que iba a ocurrir, el oficialismo intentó fundamentar o debilitar la opinión de los representantes de la oposición, particularmente la mía, en la comisión, citando esa columna que a mi juicio omite, pero no es que omita, es que, en fin, es una columna de opinión, elementos de derecho administrativo que hubiera sido bueno tener en cuenta para determinar si el gobierno actuó bien o mal. Pero eso, si el gobierno actuó bien o mal, depende únicamente de los resultados que coseche. Hasta ahora los resultados que ha cosechado por la decisión de rescindir son espantosos. Y no está previsto que mejoren. Es decir, el resultado de rescindir es que un astillero que estaba construyendo la primera patrullera en condiciones que eran aceptables, según dijo la calificadora contratada por este gobierno, y que iba a terminar probablemente en diciembre, quizás algunos meses después, la primera patrullera, no solo que eso se suspendiera, con lo cual
no hay manera que el gobierno pueda explicar cómo recuperar los 30 millones de dólares que se invirtió en eso, sino que nos deja sin patrulleras. Es decir, es un desastre. Ahí Todo lo que por no puede hacer lo que cambiar dijo todo. el ministro O'Donnell, que es, bueno, siéntense, negocien lo de Claro. la patrullera y seguimos adelante. A menos que la justicia, se pronuncie. Claro, pero son dos cosas Ya sé que distintas. son Porque carriles parece claro distintos. que la garantía era fraudulenta. Eso no sé, no lo discute nadie. Pero ese es otro tema. El asunto es que el objetivo principal del gobierno con este contrato, como todos los otros que tiene, es terminar el proceso para lograr cumplir con la meta que ese contrato quería satisfacer, que era la defensa de la soberanía nacional en alta mar. Qué berenjenal, sobre todo para la ciudadanía, terminar de entender esto. Claro, porque sí, pero lo que pasa es que el asunto es muy sencillo. Encontraron una garantía que era fraudulenta y dijeron, con esta herramienta debilitamos la enorme popularidad de Luis Lacalle Pou. Bien. Y viste que el dulce pica los dientes. En vez de hacer lo que tendrían que haber hecho, que es solucionar el tema de la garantía, dicho no solo por mí, sino por el ministro O'Donnell, ¿no? Pero que eso es lo que hicieron seguramente con todos los otros contratos, este gobierno, el anterior y el anterior, que encontraron problemas en los contratos. Vamos a las rapiditas. Dale. Presente en Punto de Encuentro. Llegan las rapiditas. Un ping-pong de respuestas rápidas. Y un solo paso. Y un solo paso. Las rapiditas. Vamos con la primera. Estando en el Parlamento, ¿alguna vez dijo esto en radio, lo explicaba en 2 minutos? Sí. ¿Has pensado alguna vez que el Parlamento necesitaría tantas publicitarias? ¿Tandas publicitarias en la sesión? Supongo que sí. No sé si tandas publicitarias, pero algo que le diera, que lo volviera más responsable y más consciente de que estamos muchas veces perdiendo el tiempo innecesariamente, sí. ¿La política tiene más improvisación que la radio? Sí, ¿Hay políticos que hablan más cuando saben menos? sí. ¿La política tiene más En general hablas más cuando sabes menos. ¿La política tiene más eufemismos que el periodismo? No hay nada que tenga más eufemismo que el periodismo. ¿La banca tiene Y te digo el periodismo deportivo, que es una cuna de eufemismo fantástico, ¿no? ¿Sí o no, Gerardo? Sí. Recordemos. ¿La banca tiene menos glamour que el estudio de radio? Sí, claro. ¿Es cierto que jugabas más de memoria con Raúl Ponce León en Sarandí que hoy con Pablo Mieres en el Partido Independiente? Sí, con Raúl jugamos de memoria. ¿Alguna vez quisiste apagarle el micrófono a un colega? ¿En el el Parlamento? Parlamento? Mm. Sí, claro. ¿La política te quitó espontaneidad? Sí. ¿Preferirías que la coalición republicana perdiera las próximas elecciones a cambio de que Central Español salga campeón uruguayo y Welcome gane la Liga Uruguaya de Básquetbol? Sin duda alguna. Oh, Central y fuerte, Huelcan hombre. están... No, es que Central y Huelcan son la patria. también. Claro. Gracias, Gerardo. Gracias Muchas por gracias. acompañarnos. Se viene el flash informativo. Flash informativo. Lo que tenés que saber a esta hora. Con Andrés Rega. De la mañana, 9 minutos, cielo cubierto en la capital del país, 10 grados la temperatura actual, 11 la máxima prevista para la tarde-noche, según el INUMED, con precipitaciones escasas. Presidencia encargó al estudio jurídico del Piazo, que formó parte de la elaboración del contrato con Cardama, que diera su opinión sobre los pasos que dio el Ejecutivo desde el 22 de octubre del 2025, cuando decidió iniciar acciones civiles, penales y administrativas que luego derivaron en la rescisión. En dicho informe al que accedió el país, el estudio concluyó que el Ejecutivo ejerció legítimamente la potestad rescisoria
por constatar un incumplimiento grave del adjudicatario. En un documento de 28 páginas firmado por los doctores Gabriel del Piazo y Natalia Veloso, se agregó que el incumplimiento es grave, subjetiva y objetivamente, ya que se comprobó la falsedad ideológica y material de los documentos originales presentados como la garantía de fiel cumplimiento del contrato y su pretendida renovación. En el panorama internacional, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, amenazó con confiscar los barcos europeos en cualquier parte del planeta si se persigue a la flota fantasma rusa. La puesta en escena del jefe del Kremlin a bordo de un crucero portamisiles acompañó la promesa de Moscú de tomar represalias en cualquier lugar del mundo que considere oportuno. Putin sostuvo que algunos gobiernos europeos actúan en violación del derecho marítimo internacional al limitar el tránsito de los buques de operadores económicos rusos. Afirmó que la idea de requisarlos y vender su carga equivale a piratería y saqueo. Ya se viene la entrevista en Punto de Encuentro con el actor argentino Martín Bossi. Flash informativo. Lo que tenés que saber a esta hora. Con Andrés Rega. Te acompañamos en tus mañanas, En tus días. en tus noches, desde hace 97 años. 970 AM Universal. Hace 35 años surgió el primer servicio de compañía del Uruguay y del mundo, que es SECOM. Y eso gracias a la visión extraordinaria de una mujer como Alicia Esquiera. El estilo de SECOM marca un antes y un después, generando confianza, profesionalismo y respaldo. ¡Felicidades por estos 35 primeros años! SECOM, 35 años del primer servicio de compañía de Uruguay y del mundo. Cuando activas tu nuevo plan prepago de Antel con recargas de 290 pesos o más, los 300 gigas por 90 días son parte del plan. También las canciones que escuchás en el bondi, el resumen del partido y los audios que arrancan, te cuento rapidito, y terminan siendo un podcast. Con tu nuevo plan prepago de Antel, disfrutar es parte del plan. Antel, el futuro lo creamos juntos. Si tenés que googlear la marca, quizá no sea el auto. Antes de elegir un eléctrico, elegí un Toyota. Nuevo Toyota BZ4X. Todo lo que te gusta de un Toyota, ahora eléctrico. Alquilar sin un respaldo serio es como tirarse a la piscina sin agua. Y si sos trabajador independiente, todavía se complica más. Con Fidesiu, tu garantía de alquiler, siempre caes bien parado. Trámites simples por WhatsApp. Aprobación en menos de 48 horas. Contactate al 094-944-316. Con Fidesiu y con MAG es posible alquilar. Hacela fácil. Hacela con Fidesiu, tu garantía de alquiler. El 5 de oro con revancha de este miércoles reparte en pozos acumulados 39 millones.